La hipertensión arterial. A ver, es de las condiciones médicas más comunes en todo el mundo, pero al mismo tiempo de las que menos se entienden. Se le llama la epidemia silenciosa, y con toda razón, porque muchas veces no da ninguna señal, ningún síntoma, mientras por dentro, poco a poco, va haciendo daño. Así que en los próximos minutos vamos a desglosar qué es exactamente, cómo funciona y por qué es un verdadero rompecabezas para la medicina. Para empezar, hay que dimensionar el problema. ¿Por qué no estamos hablando de algo raro o lejano? Es una auténtica crisis de salud global que no conoce de fronteras y que afecta a gente en cada rincón del planeta. Hablemos con números, que siempre ponen las cosas en perspectiva. Son 874 millones de adultos en el mundo los que viven con hipertensión. Para que nos demos una idea, eso es casi 1 de cada 4 personas adultas. Es una cifra, vaya, que impacta y que nos deja ver la magnitud real de esta epidemia silenciosa. Y claro, el impacto es tremendo. La hipertensión es el factor de riesgo número 1, que además es prevenible, para enfermedades del corazón, para infartos, para derrames cerebrales. De hecho, es el responsable individual más grande de mortalidad y discapacidad por cualquier causa en todo el mundo. Muy bien, ahora sí, vamos a meternos a la mecánica. ¿Qué es la presión arterial? En el fondo, todo se puede entender con una ecuación, una fórmula sorprendentemente sencilla que básicamente gobierna cómo funciona nuestro sistema circulatorio. Primero, lo básico. La presión arterial no es más que la fuerza, la presión física que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Se mide con 2 números, seguro los han visto. La presión sistólica, que es el momento del empuje, cuando el corazón se contrae, y la diastólica, que es la presión cuando el corazón se relaja entre un latido y otro. Y aquí está, la fórmula clave de todo esto. Presión arterial es igual a gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica. Ahorita los nombres pueden sonar un poco intimidantes, pero no hay de qué preocuparse. Vamos a desglosar cada pieza para que quede súper claro. El primer componente, el gasto cardíaco. Pensemos en el corazón como si fuera una bomba, o el motor de un coche. El gasto cardíaco es simplemente la cantidad total de sangre que esa bomba es capaz de mover en un minuto. Es, digamos, la parte del flujo en nuestra ecuación. Y el segundo componente es la resistencia vascular periférica. A ver, si el corazón es la bomba, las arterias son las tuberías. Esta resistencia es literalmente la oposición que esas tuberías le ponen al flujo de la sangre. Si se hacen más angostas o se ponen más rígidas, la resistencia sube. Y si sube la resistencia, pues sube la presión. Así de simple. Ok, ya entendimos la parte inmediata, ¿no? El corazón bombea, los vasos resisten, pero ¿quién se encarga de regular todo este sistema a largo plazo? La respuesta, curiosamente, no está ni en el corazón ni en los vasos. La pregunta es, si ya tenemos el motor y las tuberías, ¿quién es el operador? ¿Quién está en la cabina de control ajustando todo para que la presión se mantenga estable con el paso del tiempo? Pues la respuesta es el riñón. El riñón es el gran director de orquesta a largo plazo. Es el que controla finamente el volumen de líquidos en el cuerpo, decidiendo cuánta agua y cuánta sal se queda y cuánta se va. Y esta función, claro, impacta directamente el volumen de sangre y, por ende, la presión. ¿Y cómo lo hace? Bueno, su herramienta principal es una cadena de reacciones hormonales potentísima. Se le conoce como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, o SRAA para abreviar. Entender este sistema es en gran medida entender el origen de la hipertensión. Aquí es donde se pone interesante porque vemos cómo todos estos mecanismos se empiezan a conectar. Vamos a ver los detalles de esta cascada de hormonas y cómo todo esto nos lleva a una visión mucho más amplia, a entender la hipertensión como un problema con muchísimos factores. A ver, ¿cómo funciona esta cascada? Es una genialidad. Primero, el riñón siente que la presión está baja y libera una cosa llamada renina. La renina inicia una reacción que produce angiotensina 2. Esta molécula es clave porque hace 2 cosas a la vez. Por un lado, aprieta los vasos sanguíneos, los hace más estrechos, y por otro, le dice a otra glándula que libere aldosterona. Y la aldosterona, a su vez, le ordena a los riñones que retengan sal y agua. El resultado final, más sangre en tuberías más apretadas. La presión, inevitablemente, sube. Pero ojo, sería un error pensar que todo es culpa de una sola falla en este sistema. Como dijo hace ya mucho tiempo uno de los pioneros en el tema, el Dr. Irving Page, la hipertensión humana tiene orígenes complejos y por lo tanto es multifactorial. Y eso nos lleva a esta idea, la teoría del mosaico. No hay que tratar de descifrar cada parte del diagrama. La idea central es esta: la hipertensión no tiene una causa única. Es el resultado de cómo interactúan un montón de cosas. La genética de cada quien, el sistema nervioso, las hormonas, el volumen de sangre. Cada factor es una pieza de este rompecabezas, que además es diferente para cada persona.
Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión. Para una condición que es tan compleja, tan silenciosa y que afecta a tantísima gente, ¿de verdad se le está prestando la atención necesaria a esos numeritos que aparecen en el medidor de presión? Porque entender la ciencia detrás de esos números es el primer paso para poder enfrentar esta epidemia global.